Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Mónica Martínez Sariego, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y voy a presentar brevemente una ponencia titulada De la periodización historicista a la genealogía de la literatura, un enfoque alternativo para la enseñanza de la literatura universal basado en la crítica de la razón literaria. La ponencia versa sobre la utilidad de la crítica de la razón literaria, y particularmente de la genealogía de la literatura, para la organización de los contenidos del temario de la asignatura Estéticas y contextos artístico-literarios de la literatura universal, una asignatura de primer curso del grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas que se imparte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde la implantación del Plan Bolonia, que tuvo lugar durante el curso 2010 a 2011. Asignatura que yo misma he tenido oportunidad de impartir durante numerosos cursos académicos, desde 2011 a 2012 hasta 2022 a 2023. En el futuro, muy probablemente retome esta asignatura. Espero poder comprobar si tiene encaje una propuesta como la que aquí planteo. En el ámbito académico, la enseñanza de la literatura universal ha seguido diversas aproximaciones. Hasta el siglo XVIII predominaban los enfoques basados en la poética y la retórica, concebidas como herramientas fundamentales tanto para la creación como para el análisis literario. Con el auge del positivismo en el siglo XIX se asentó un modelo historicista que, al vincular estrechamente la literatura con su contexto político, social y cultural, organizó los contenidos en periodos cronológicos. Este paradigma, heredado del pensamiento decimonónico, llevó a una simplificación de la historia literaria en la enseñanza del siglo XX, reduciéndola a una narrativa histórica lineal. Durante esta centuria, intentos desde el comparatismo, la teoría de la recepción y los estudios intertextuales buscaron superar estas limitaciones, pero tanto en enseñanzas medias como en la enseñanza universitaria actual, predominan todavía enfoques que oscilan entre la periodización historicista, la opción más común, y la fragmentación tematológica, ambos con carencias críticas y pedagógicas significativas. En este contexto, la genealogía de la literatura, desarrollada por Jesús G. Maestro en su crítica de la razón literaria, ofrece una alternativa innovadora para organizar los contenidos de la asignatura Estéticas y contextos artístico-literarios de la literatura universal. Esta teoría clasifica los materiales literarios según el tipo, prerracional o racional, y el modo, crítico o acrítico, de conocimiento, dando lugar a 4 grandes linajes: primitivo o dogmático, crítico o indicativo, programático o imperativo, y sofisticado o reconstructivista. Estas categorías trascienden las limitaciones de los enfoques basados únicamente en la periodización histórica, al establecer conexiones entre las obras literarias y sus fundamentos epistemológicos, tipos y modos de conocimiento humano y antropológicos, las características de las sociedades que las producen. Los 4 linajes pueden resumirse así. 1. Literatura primitiva o dogmática, vinculada al mito, la magia y la religión como formas de conocimiento prerracional y acrítico, propias de sociedades sin Estado. Segunda, literatura crítica o indicativa, surgida con el desarrollo del pensamiento racional, caracterizada por un enfoque dialéctico que cuestiona y desmitifica estructuras de poder y creencias. Tercera, literatura programática o imperativa, basada en un uso acrítico del racionalismo para promover ideologías, pseudociencias o credos sin someterlos a evaluación crítica. Cuarta, literatura sofisticada o reconstructivista, que integra elementos racionales y críticos para reflexionar tanto sobre la realidad como sobre la literatura misma, alcanzando un alto nivel de complejidad. La propuesta que aquí planteo consiste en estructurar el temario de la asignatura en torno a estos 4 linajes literarios y complementar esta organización con una antología de textos representativos.
Esta antología se basaría en el listado de obras canónicas previamente utilizado en la asignatura, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, pasajes de la Biblia, la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, los cuentos de Canterbury, el teatro de Shakespeare y Molière, Werther y Fausto, la Metamorfosis de Kafka o el teatro de Bertolt Brecht, ampliado con textos analizados en la crítica de la razón literaria, para enriquecer y contextualizar el repertorio, tanto con obras de la literatura universal como, más específicamente, de las literaturas hispánicas. A la hora de introducir la genealogía de la literatura, es importante, en todo caso, enfatizar la funcionalidad epistemológica de cada linaje, sin caer en un esquema rígido ni en un simple ejercicio clasificatorio. De hecho, una obra puede pertenecer a varias familias o linajes al mismo tiempo. Esto nos lleva a otra cuestión fundamental, la de los posibles desafíos de tipo metodológico o pedagógico que podrían encontrarse al generar una programación basada en la genealogía de la literatura. Son varios y se dan a diferentes niveles. El primero, relacionado con la genealogía de la literatura en sí misma, es la realidad a la que acabamos de referirnos, la existencia de obras que comparten características de varios linajes. El coloquio de los perros, por ejemplo, presenta rasgos del linaje sofisticado o reconstructivista al incluir un elemento fantástico, perros parlantes, y del linaje crítico o indicativo, por su visión feroz del ser humano y de la sociedad. Los linajes no pueden entenderse como compartimentos estancos y esta hibridación complica la organización didáctica del material. En segundo lugar, al igual que con otros enfoques, hay que prestar atención a la cuestión del canon. Algunos argumentan que una propuesta como la presente reafirmaría el eurocentrismo literario de la tradición cronológica y que no resultaría pertinente para el estudio de las literaturas de otras civilizaciones, regiones culturales y construcciones nacionales que hacen de la literatura una expresión cultural con otras racionalidades. Ahora bien, la genealogía de la literatura no excluye necesariamente otras tradiciones literarias ni impone de por sí una jerarquización etnocéntrica. Al contrario, permite analizar cualquier literatura en función de su modo y tipo de conocimiento, sin necesidad de hacerla encajar en el marco cronológico occidental de carácter eurocentrista. En cuanto al concepto de racionalidad que en esta teoría se maneja, no es, en realidad, tan reduccionista como algunos interpretan. La propia teoría de la genealogía de la literatura reconoce que en la literatura primitiva o dogmática encontramos un racionalismo que opera a escala distinta al nuestro. Me gustaría, en este sentido, traer a colación una cita de Maestro, tomada de un vídeo del 17 de marzo de 2015, titulado Los 4 tipos o clases de literatura en su genealogía: primitiva, crítica, programática y sofisticada. En el minuto 13 y 19 se plantea lo siguiente. No podemos decir en términos brutos, en términos absolutos, que las culturas que dan lugar a este tipo de literatura sean culturas irracionales, sino que su racionalismo está dado a una escala distinta al nuestro, tan distinta al nuestro, que en realidad lo que hacen es articular su pensamiento de una forma que, desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista ético, el nuestro, respecto al de ellos, podríamos calificar simplemente de previo a la razón o simplemente irracional. Pero sería injusto calificar a estas culturas de irracionales, porque no lo son. Simplemente disponen de un modo de razonar que es diferente al nuestro. Es decir, el hecho de que una literatura pertenezca al linaje primitivo o dogmático no implica que sea inferior, sino que responde a un modo de conocimiento prerracional, basado en el mito, la magia, la religión y la técnica, propio de sociedades naturales o tribales, no organizadas políticamente como estados. Desde esta perspectiva, no se menosprecia ni se desatiende ninguna de las literaturas existentes. Y de hecho, el modelo basado en los linajes literarios permite incluir en el programa de la asignatura con rigor académico textos de diversas tradiciones,
sin introducirlos a la fuerza dentro de periodizaciones históricas en las que no encajan, como sucede a menudo en los temarios historicistas tradicionales con los textos prehispánicos. El eurocentrismo sería, en el caso de la genealogía literaria, menor que el intrínseco a otras aproximaciones. La perspectiva comparatista es clave para salvar este escollo. Resultaría muy interesante, desde este punto de vista, explicar cómo cada linaje opera en distintas tradiciones literarias. El análisis contrastivo permitiría ilustrar las diferentes maneras en que un mismo linaje se manifiesta en diferentes regiones y períodos históricos. Un tercer obstáculo sería el de la resistencia, por parte del área de conocimiento, a abandonar el modelo periodológico, debido a la familiaridad con éste y a la percepción de que facilita la organización de los contenidos de la asignatura, especialmente tras el resultado más bien desastroso que tuvo la aplicación del enfoque tematológico durante el curso 2010 a 2011. Un último obstáculo importante es, en fin, el de la falta de bagaje literario entre un amplio porcentaje de los estudiantes de primer curso. Encontramos alumnos con dificultades para contextualizar los textos, que no distinguen, por ejemplo, entre un texto renacentista y un texto romántico. Cuando en la asignatura se aplicó el enfoque tematológico, este no resultó fructífero precisamente por esta razón. Tal y como se plantearon las cosas, se le presuponían al estudiante conocimientos previos de los que éste no disponía. Aunque el enfoque basado en la genealogía de la literatura, por fundamentarse en las formas de conocimiento que originan la producción literaria, es más sólido que el tematológico, no podemos perder de vista la realidad de que puede suponer desafíos similares, o incluso mayores, en relación con su accesibilidad para estudiantes sin formación previa. Este sería otro de los desafíos que encontraríamos. En conclusión, pese a los posibles obstáculos, planteamos que estructurar los contenidos de la asignatura según los linajes literarios facilita un análisis más crítico y científico de las obras, al considerarlas no sólo como productos de una época, sino como manifestaciones de los diferentes tipos y modos de conocimiento humano. Este enfoque permite, además, reflexionar sobre la función de la literatura en las sociedades políticas, su relación con el poder, la tecnología y la religión, y su capacidad de adaptarse a diversos contextos históricos y culturales. Hemos escogido estéticas y contextos artístico-literarios de la literatura universal para aplicar el esquema, pero nada impediría utilizarlo en las que versan sobre un periodo histórico particular. Si hemos optado, en primer lugar, por esta asignatura de primer curso, es porque, por su propia naturaleza, al abarcar tantos siglos y literaturas, ofrece un banco de datos amplio que permite ilustrar profusamente los 4 linajes. Este enfoque, en definitiva, permite un estudio riguroso de los materiales literarios. La genealogía de la literatura se presenta, por esta razón, como una herramienta esencial para desarrollar el pensamiento científico, crítico y dialéctico en las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención.